Yo voy a apagar la cámara si anda mejor el internet. No sé si eso tiene algo que ver, pero lo hemos hecho. Bueno, decíamos que hoy vamos a ver una introducción a cardiopatía isquémica y vamos a tocar lo que concierne a síndromes coronarios agudos sin elevación del ST. ¿Saben ustedes que dolor precordial es un motivo de consulta frecuente, sobre todo en las guardias de los hospitales sanatorios? Y es un desafío, porque como dice ahí en diapositiva, uno muchas veces no quiere internar banalidades ni tampoco externar cuadros graves que impliquen que el paciente se muera en su domicilio. Entonces, por eso es que es un desafío a la hora de que nos enfrentamos a estos cuadros de dolor precordial. Y sin lugar a dudas, los síndromes coronarios agudos es lo primero que deberíamos descartar, primero por la severidad, y lo otro por la frecuencia. Son muy frecuentes en cuanto a las causas de dolores precordiales, dolores torácicos. Lo otro es que la precocidad del tratamiento va a cambiar el pronóstico de estos pacientes. Cuanto más precoz hagamos el tratamiento, ¿bien? Ese paciente probablemente tenga un mejor pronóstico. Lógicamente no existen datos patognomónicos, no deberíamos confiar en ninguna característica para hacer el diagnóstico o para descartar el diagnóstico. Y siempre el diagnóstico clínico deberíamos apoyarnos de estudios complementarios, sobre todo el electrocardiograma. Que el electrocardiograma a su vez tiene que ser realizado de forma precoz, ¿bien? O cuando decimos de forma precoz, decimos que tiene que ser realizado menos de 10 minutos. ¿Está? Bien, fíjense lo que son los dolores torácicos agudos, bien, lo que son los diagnósticos diferenciales. Un dato interesante, digamos, un dato que tienen que tener en cuenta, si bien ahora vamos a tocar síndromes coronarios agudos, no dejen de saber los diagnósticos diferenciales, porque son preguntas de examen. Y llámese disección de aorta, pericarditis, embolia aguda de pulmón. ¿Cómo son esos tipos de dolores precordiales? Pero volviendo, ¿no es cierto?, cardiopatía isquémica, fíjense la prevalencia que tiene la cardiopatía isquémica en sus distintas presentaciones. El infarto con elevación del ST corresponde a un 5 o un 10%, un infarto sin elevación del ST entre un 15 y un 20%, y la angina inestable está en un 10%. Y cuadros que tenemos que tener en cuenta, como decíamos, la gravedad, que son altamente mortales, que a su vez la precocidad en el diagnóstico lleva una precocidad en el tratamiento, mejora sustancialmente el pronóstico de estos pacientes, son la embolia de pulmón, la disección de aorta y el neumotórax. Cuando nos enfrentamos a un paciente con dolor precordial, tenemos que interrogar todas estas características. ¿Bien? Primero el carácter. ¿Cómo es el carácter? ¿Cómo lo va a describir un paciente un dolor tipo anginoso? ¿Bien? Lo va a describir opresivo, ¿bien? Lo puede llegar a describir urente o lo puede llegar a describir también punzante. Lógicamente, lo más característico es que sea opresivo. Está en patada de elefante. Muchos, a diferencia, por ejemplo, de una disección de aorta, donde el dolor es transfixiante, bien desgarrante, lo relata Pasteur. O por ejemplo, una pericarditis, la pericarditis puede llegar a ser más bien punzante, aunque también puede ser urente. Y, por ejemplo, un TEP, ¿bien? Dependiendo si el TEP es más bien central o más bien periférico. ¿Bien? El TEP periférico, por ejemplo, es en punta de costado, es un dolor bien punzante. La localización, bien, generalmente, como muestra ahí la figura, el dolor precordial, bien, si bien
lo más frecuente es que aparezca en el precordio, bien, puede aparecer bien localizado solamente en mandíbula, bien, cuello, ambos brazos, bien, hombro, incluso dorso o epigastrio. Y a mismas localizaciones el dolor bien puede irradiar. Por ejemplo, el dolor precordial que irradia a epigastrio, el dolor precordial que irradie al cuello, a mandíbula, a ambos brazos o a cualquiera de los dos brazos. Está la duración, que dice que el dolor precordial tipo anquinoso dura minutos, ¿está? No dura segundos, ni tampoco dura todo un día, ¿está? Pero sí es importante a la hora de interrogar a los pacientes, porque muchas veces los pacientes dicen, sí, duro todo el día, dolor precordial. Bien, es importante interrogar, bien, y hay veces que los dolores son tipos subintra. ¿Qué quiere decir esto? Que el paciente tiene episodios de dolor precordial, bien, con intervalos libres de dolor durante todo. Circunstancias de inicio, fundamental interrogar si corresponden, digamos, si aparecen con el esfuerzo, en el reposo, bien, y en el esfuerzo en sus distintas variables. La velocidad de intervención, por ejemplo, una disección de aorta es rápido, digamos, el dolor es intenso desde el comienzo, en cambio un dolor precordial tiene una intensidad ascendente, lo mismo que la intensidad. ¿Bien? La intensidad, si bien es un parámetro subjetivo, ¿bien? Al dolor, cualquier fuera dolor, nos duele a las personas de forma diferente. Entonces es importante realizar una escala de dolor. Lo que le preguntamos al paciente es, ¿cuánto le duele del 1 al 10? Si el 10 fuera el dolor más severo que sintió en su vida, y un 0 es que esté libre de dolor. Y eso nos va a permitir a nosotros, a la hora de realizar una terapéutica, evaluar ese dolor. Lógicamente, factores agravantes o atenuantes, bien, y síntomas acompañados. Cortejo neurovegetativo, disnea, palpitación, síncopes, ¿verdad? Es siempre importante subrayar esos síntomas. Esto creo que ustedes lo tienen, cualquier cosa, eso es un documento exacto. Fíjense bien lo que decíamos. Ninguna variable no descarta ni confirma, pero sí habla de probabilidad. ¿Está? Las características, como vinimos diciendo recién, que aumentan más la probabilidad o la que la alejan a la probabilidad. ¿Está? La clasificación clínica tradicional de sospecha de los síndromes anquinosos, hablamos de angina típica, atípica y dolor de pecho no anquinoso. ¿Está? Típica, lógicamente, cuando cumple tres de esas características que veníamos diciendo, dolor precordial, bien, digamos, ese dolor precordial opresivo, que puede aparecer en cuello, mandíbula, hombro o brazo, es precipitado con el esfuerzo y se alivia con el reposo o los músculos. ¿Ya está? Y lo que se sigue utilizando, ¿bien? Es la clasificación de la Sociedad Cardiovascular Canadiense para evaluar la gravedad de la angina. ¿Bien? Entonces, anginas de esfuerzo. Bien, clase 1, angina solo, aparece con un esfuerzo extenuante. Clase 2, angina con un esfuerzo moderado. La 3, con un esfuerzo leve. Y la angina de reposo es aquella que aparece en reposo y no se necesita esfuerzo para provocar angina. ¿Está? Acá están a la derecha están las especificaciones, que vamos a entrar en detalle si ustedes te hacen después. ¿Está? Pero bueno, básicamente cuando nosotros describimos una angina, ¿bien? Decimos, por ejemplo, el paciente venía con una angina clase 2, ¿bien? Ya sabemos a qué tipo de esfuerzo estamos refiriendo cuando describimos de esa manera la angina. Siempre, más allá del interrogatorio de las características del dolor, es importante valernos los antecedentes. Lógicamente, pacientes con antecedentes cardiovasculares previos, personales, de jerarquía. ¿Verdad? El paciente ha tenido intervenciones, tiene estudios, tiene síntomas, o si tiene dentro de esas intervenciones, ¿cierto? Cicatrices de
esternotomía, con cirugías de bypass o astenectomía, o antecedentes de angioplastia. Y los otros son los factores de riesgo cardiovasculares, bien, de angina coronaria posible, es decir, que el paciente presente enfermedad vascular periférica, carotidia, que es un hombre mayor de 45 años, una mujer más de 55 años. Lógicamente, el hombre tiene mayor riesgo y la mujer, a medida que aumenta en edad, sobre todo cuando alcanza la menopausia, bien, el riesgo trata de disparar. Lógicamente, factores ya también de riesgo cardiovascular conocidos como la hipertensión, la diabetes, la dislipemia, el tabaquismo y si tiene antecedentes cardiovasculares familiares. Cuando hablamos de infarto, bien, del miocardio, vamos a entrar a ver esta definición nada más. Vemos que en 2018, digamos, las distintas sociedades científicas, bien, hicieron una definición universal. Y para hablar de infarto, primero definieron daño miocárdico. ¿Cómo se define daño miocárdico? Bien, daño miocárdico se define cuando los valores de troponina, ¿bien? Las troponinas son unas proteínas contráctiles que tienen en cada cardiomiocito, que un cardiomiocito al morir, al necrosarse, las libera al torrente sanguíneo. Entonces son dentro de los biomarcadores para determinar daño miocárdico, son los TXL. Entonces, ¿cómo definimos la existencia de daño miocárdico? Entonces, cuando los valores de troponina son superiores al percentilo 99 del límite superior de referencia. ¿Ok? Y ese daño miocárdico puede ser agudo o crónico. Es agudo cuando hay un aumento y una reducción, es decir, hace curva esos valores de troponina. Y crónico cuando están persistentemente elevados. Vean ustedes que el espectro de daño miocárdico es enorme, y hay distintas causas que nos pueden elevar las troponinas y de esta manera nosotros decimos que el paciente tiene daño miocárdico agudo. ¿Está? Y a su vez, cuando ese daño miocárdico, ¿bien? Es causado por una isquemia, ¿bien?, aguda, es decir, un desbalance entre la oferta y la demanda de oxígeno, ¿bien?, nosotros lo vamos a definir infarto agudo del miocardio. Fíjense las causas de elevación de troponina como consecuencia de ese daño miocárdico, como decíamos, es decir, un daño miocárdico relacionado con isquemia miocárdica aguda, daño miocárdico relacionado con isquemia miocárdica aguda producida por un desequilibrio entre el aporte y la demanda de oxígeno, pero a diferencia de la tipo 1, ¿bien? No hay rotura o erosión de una placa de ateroscleroma con trombosis. ¿Está? Y otras causas también puede existir. Y a su vez, entonces, primero definíamos daño miocárdico y después definimos, entonces, infarto agudo miocárdico. ¿Cómo definimos, entonces? Es decir, la presencia de un daño miocárdico agudo, repetimos, elevación de troponinas por arriba del percentilo 99, y que sea agudo, es decir, que haya un ascenso y un descenso, en el contexto, bien, de isquemia miocárdica aguda. ¿Está? Y en este caso, bien, el infarto tipo 1, hay rotura o erosión de la placa de ateroscleroma con enfermedad aterotrombótica oclusiva o no oclusiva. Bien, y esa isquemia miocárdica aguda la vamos a ver, bien, la vamos a ver determinada por síntomas de isquemia miocárdica aguda, es decir, el paciente presenta dolor precordial, bien, tipo anginoso, nuevos cambios electrocardiográficos, bien, coincidentes con isquemia, es decir, el paciente presenta supradesnivel del ST, infradesnivel del ST, ondas T negativas, bien, o más adelante el paciente puede presentar aparición de ondas Q patológicas, que nos hablan de necrosis, evidencia por imagen de pérdida de miocardio viable o anomalías regionales de la motilidad,
en las paredes nuevas, siguiendo un patrón compatible con isquemia miocárdica, identificación de un trombo coronario por angiografía con imagen intracoronaria por autopsia. ¿Está? Y después existen otros tipos más, el tipo 2, el tipo 3, el tipo 4, bien, y el tipo 5. No vamos a entrar en detalle, bien, en cada uno de ellos, pero saber que, por ejemplo, el tipo 2, como decía, existe un desequilibrio entre la oferta y la demanda, pero no se relaciona con la trombosis coronaria. Bien, puede ser por vasoespasmo, disfunción coronaria microvascular, disección de aorta no coronaria, un desequilibrio entre el aporte y la demanda de oxígeno, como por ejemplo una anemia severa. Bien, fíjense, hay contextos, bien, y hay distintos mecanismos que nos pueden llevar a un infarto endocardio tipo 2. El infarto tipo 3 es aquel paciente que presenta una muerte súbita y no se le ha podido realizar toma de sangre para hacer un análisis de sangre correspondiente para ver el valor de troponina, pero el paciente previo a la muerte súbita presentaba dolor precordial. El tipo 4 es el que está relacionado con procedimientos como por ejemplo la angioplastia, y el tipo 5 es el que está relacionado con la cirugía de revascularización miocárdica. Bien. Ok, hasta acá, duda, consulta acerca de algo, así no lo hacemos tan monótono a la clase. Profe, desde el inicio de los síntomas, ¿a partir de cuándo se empieza a elevar la troponina? Bien, esa es una buena pregunta. Disculpe, me llegó un mensaje. Miren, los distintos cambios ultraestructurales, bien, se dicen que a partir de los 30 minutos se empieza a ver, a partir de los 30 minutos de isquemia, es decir, que se ocluye un vaso y empieza a necrosarse, ya empieza a haber cambios ultraestructurales, bien, alteraciones muchas veces que son al microscopio, pero desde los primeros 30 minutos hasta las 4 o 6 horas, ¿bien? Empieza a sufrir y a ver necrosis. Ocurre que si nosotros hacemos un análisis de sangre, muchas veces esos, eh, esos no son conclusiones. Entonces, muchas veces decimos que ese paciente está en tiempo de ventana. Es decir, que si bien digamos, el paciente presenta ya dolor precordial típico, tiene algún electrocardiograma patológico, bien puede ser que nosotros le hayamos hecho una análisis de sangre y sea negativa. ¿Qué significa? El paciente no tiene un infarto, no. Lo que puede ocurrir es que el paciente esté en tiempo de ventana. Ahora lo vamos a ver en un algoritmo que se describe bien, pero básicamente es eso. Y también depende muchas veces, la pregunta que decía Marco, del tipo de biomarcador que utilicemos. Cuanto más específico sea el biomarcador, probablemente hagamos un diagnóstico mucho más certero y a su vez, eh, por ejemplo, dentro de las troponinas existen distintas clases de troponinas y están, por ejemplo, las troponinas ultrasensibles, que tienen se elevan mucho más rápido y se realiza un diagnóstico mucho más certero, mucho más rápido. Pero ahora lo vamos a ver. Pero respecto más o menos a lo que estuvimos viendo, ¿alguna otra duda? Insisto con esto, vean también los otros diagnósticos diferenciales en cuanto, sobre todo a la clínica, ¿está? Lo que les decía, de pericarditis, de disección de aorta y de tromboembolismo de pulmón. ¿Bien? Bien, seguimos.
Bien. Entonces, decíamos que a nosotros nos va a ingresar un paciente con dolor precordial. ¿Está? Este paciente, bien, con las distintas características, bien, fíjense, algunas aumentan la probabilidad que la enfermedad sea coronaria y otras las alejan. Pero por la clínica muchas veces no podemos terminar de descartar. ¿Okay? Y vamos a definir síndromes coronarios agudos cuando el paciente se presente con esa clínica, ¿bien? De dolor precordial, tipo espinoso, ¿bien? Muchas veces desencadenado en reposo, relativamente prolongado, ¿bien? Y a su vez, fisiopatogénicamente esto corresponde a una rotura o a una erosión de la placa de ateroma que nos puede terminar de producir, o a una oclusión parcial o total de la luz del vaso. Y a su vez, ustedes ya saben que una oclusión bien parcial va a determinar en un síndrome coronario agudo bien sin elevación del ST, bien, y una oclusión total nos produce un infarto con elevación del ST. ¿Está? Entonces, electrocardiográficamente, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener una elevación persistente del segmento ST. Lógicamente, las troponinas en este caso van a estar positivas. Y vamos a hacer el diagnóstico de infarto con elevación del ST. Y los pacientes que tienen oclusiones parciales, ¿bien? Podemos tener anomalías del segmento ST o la onda T. Podemos tener un electro totalmente normal o serie indeterminado. Y a su vez tenemos aumento y caída de las troponinas, ¿bien? Lo vamos a definir como infarto, ¿bien? Sin elevación de ST. Y si las troponinas son normales, a ese paciente lo vamos a definir como una angina inestable. ¿Está? Entonces, dentro de lo que son los síndromes coronarios agudos sin elevación del ST, que es lo que vamos a ver ahora, está el diagnóstico, está, fíjense, las presentaciones. Una es la angina de reposo prolongada, ¿está? ¿Cuáles son las características? Lógicamente, de reposo, ¿sí? Aparece, y por periodos prolongados, es decir, más de 20 minutos. Otra es una angina de nueva aparición, es decir, una angina moderada grave. ¿Se acuerdan? Lo de la Asociación Cardiovascular Canadiense corresponde a una clase 2 o 3 y de reciente aparición, menos de 2 meses. ¿Está? Y lo otro es una angina increciente. Es decir, el paciente que venía con una angina crónica estable, ¿bien? Es decir, porque angina de clase 1, y que va a aumentar de forma progresiva, ¿bien? En intensidad, en umbral de desencadenación, ¿bien? Los periodos duran mucho más, ¿bien? Entonces, a eso lo definimos angina increciente. Después hay otras presentaciones, como por ejemplo el APIA, ¿sí? La angina POCIAM, es aquella angina que aparece después de las 24 horas de ocurrido un infarto y dentro de los 30 días del mismo. Y la angina por revascularización va a ser aquella que aparece entre las 4 a 6 semanas después de una angioplastia o una cirugía de revascularización miocárdica. Hay distintas clasificaciones, una de ellas, la de Brandweiss, que nos habla de la severidad, las circunstancias clínicas y el tratamiento que vería presentando el paciente, y a partir de esto, no sé, por ejemplo, una angina de reciente comienzo, bien, que a su vez definimos que es inestable primaria por el accidente de placa, y lógicamente en ausencia de tratamiento sería 1 B1. Pero bueno, son clasificaciones, no viene a colación. El electrocardiograma, como decíamos al principio, es fundamental. Es fundamental realizarlo bien, porque tiene un valor pronóstico y diagnóstico. ¿Está? Al electrocardiograma, esto para que entiendan todos, hay que realizarlo de forma precoz. ¿Está? Y le vamos a hacer un electrocardiograma a todo paciente. Escuchen bien esto, a todo paciente que consulta por dolor de pecho, bien, tenemos que hacerle un electrocardiograma. ¿Está? No
pierden nada, no gastan ni un recurso del sanatorio barra hospital donde vayan a trabajar, realizar un electrocardiograma a todo paciente. Porque justamente con el electrocardiograma, en un paciente que tiene dolor precordial anginoso, bien, podemos, con un dolor de pecho tipo anginoso, y el paciente presenta supradesnivel del ST o alteraciones en el ST o la onda T, ya realizamos el diagnóstico. ¿Está? Lo que venga después es todo complementario. Lógicamente, si ese electrocardiograma es normal, ¿está? No es patológico, deberíamos repetirlo. ¿Cuánto? Si recurren los síntomas, ¿bien? O entre las 6 a 9 horas y a las 24 horas y antes del alta hospitalaria. Siempre deberíamos realizar otras derivaciones, por ejemplo, P3R, P4R, sobre todo en los pacientes que tienen infarto bien, inferior, para ver si tienen compromiso eléctrico del ventrículo derecho. Y las derivaciones P7, P8 y B9 en esos dos pacientes que sospechamos que tienen infarto posteriores. Está, es decir, que las derivaciones, 12 derivaciones no son concluyentes. ¿Está? Y lo otro que es importante es que el electrocardiograma va a tener mayor poder diagnóstico cuando se haga intradórmico. ¿Está? Los patrones en los síndromes coronarios agudos sin elevación del ST, como habíamos visto, puede ser que tenga alteración del segmento ST, de la onda T, o que sean totalmente un electro normal. ¿Está? Entonces, en cuanto a gravedad de forma decreciente, vamos viendo que los pacientes pueden tener depresión del segmento ST, bien, en más de 8 derivaciones, bien. Esto nos habla de una afección circunferencial y generalmente corresponde a enfermedades de 3 vasos o de tronco de coronaria izquierda. Bien. Incluso el paciente puede tener un supradesnivel del ST en ABR. Lo otro es una depresión del segmento ST en menos de 8 derivaciones, es decir, una afección regional. ¿Bien? Es bastante grave, no tan grave como el anterior. Lo otro puede ser una onda T plana o negativa como patrón predominante, y lo que es un electro normal, un electro casi normal, o que no tenga cambios en el electrocardiograma. Bien, porque como habíamos visto anteriormente, el electro tiene especial valor si es intradormal. ¿Okay? Bueno, y puede haber estos factores de confusión, ¿está? Ya no sé, por pacientes que presentan marcapasos, hipertrofia ventricular izquierda, pacientes que presentan bloqueo completo de rama izquierda o síntomas de Wolff-Parkinson. Las troponinas, como decíamos, forman parte del aparato contráctil en células miocárdicas, que se casi exclusivamente en el corazón. Lógicamente son los factores de elección para el daño miocárdico, y esto, ¿no? Lo que decíamos, se recomiendan las troponinas de alta sensibilidad en pacientes no seleccionados con sospecha de síntomas coronarios agudos empezados por guardia. Lógicamente, al utilizar troponinas de alta sensibilidad, aumentaron la detección de los infartos en detrimento de la angina inestable. ¿Está? Lógicamente tienen valor pronóstico, ¿no? Porque nos van a permitir estratificar el riesgo y el tratamiento, y deberíamos realizarla. Al ingreso, deberíamos repetir la muestra entre las 6 y 9 horas, si la primera determinación no es concluyente, y la determinación después de entre 12 y 24 horas, bien siguiendo el estado clínico del paciente. Lógicamente, fíjense acá, ¿no es cierto?,
los biomarcadores de necrosis miocárdica, bien, hablamos de troponinas, bien, son las que primero se elevan, bien, pero también son muchas veces las que más tarde terminan de normalizarse, a diferencia, por ejemplo, de la CKMB, que en los 5 días ya muchas veces están en descenso completo. De todas maneras, digamos, la CPK, la CPKMB, la GOT, la LDH, digamos, son enzimas que ya no se utilizan bien para la definición, para la estratificación, claro, no se utilizan como biomarcadores de daño local. Han sido totalmente relegadas a propósito de la tropa. Esto es lo que preguntaba recién el compañero, es un algoritmo de 0 y 3 horas para descartar los síndromes coronarios agudos, aplicando troponinas cardíacas, pero es importante, tienen que ser de alta sensibilidad. ¿Está? Entonces el paciente se presenta con dolor precordial, bien, tiene elevación de troponinas, bien, de alta sensibilidad, vemos si esta elevación de las troponinas tiene cambios. ¿Está? Deberíamos repetir a las 3 horas. Tiene cambios, bien, siguen aumentando, bien, las troponinas, bien, ok, este paciente debería recibir un tratamiento invasivo. Ahora después, más adelante, lo vamos a ver. Pero lo importante es esto, digamos, el paciente viene con las troponinas normales, yo debería ver si ese dolor precordial que tuvo el paciente está entre las 6 horas. ¿Está? Si ese paciente tiene más de 6 horas de inicio del dolor, es probable que no haya hecho una elevación. Es decir, está fuera del tiempo. En cambio, si el paciente hace menos de 6 horas y hizo el dolor, las troponinas son negativas, puede ser, ¿bien?, que esté en tiempo de ventana. Entonces deberíamos repetir las troponinas 3 horas y ahí ver si hay cambios, ¿bien?, es decir, si aumentan las troponinas o si no presentan. Entonces, una vez que realizamos el diagnóstico de síndromes coronarios agudos, es decir, a partir de la clínica, valiéndonos también de la ayuda del electrocardiograma y las troponinas, bien, deberíamos evaluar el riesgo isquémico y el riesgo hemorrágico. Evaluamos el riesgo isquémico, bien, y decimos que ese paciente tiene bajo, intermedio o alto riesgo. Uno es a partir de la clínica, ¿está? Es decir, anginas de pecho, bien, de reposo prolongada, bien, que el paciente tenga asociado nivel del ST en más de 3 derivaciones, que a su vez esa angina se presente con insuficiencia cardíaca, bien, con hipotensión arterial o shock cardiogénico, con arritmias ventriculares complejas o elevación de troponinas. Nos hablan de un paciente que está gravemente enfermo, que está en un alto riesgo de isquemia. Otro hay calculadores, uno es el Core-Grace, que poniendo todas las variables, ya sea clínicas y de electro y de troponinas, nos va a valorar el riesgo de muerte y infarto en el hospital a los 6 meses y al año, y si nos dan más de 140 decimos que es alto riesgo. Otro un poco más fácil de realizar, pero bueno, por ahí tiene sus bemoles, es la escala de riesgo TIMI, bien, un riesgo TIMI entre 5 y 7 nos habla de alto riesgo, y estos pacientes tienen entre 5 y 7 más riesgo de muerte, infarto, bien, muerte, infarto y revascularización, ¿no es cierto? Y en el combinado. Y les decía, no solamente es importante evaluar el riesgo isquémico, sino también el riesgo de ST. ¿Por qué? Porque a su vez los pacientes que sangran más se mueren más. Eso es importante. ¿Y qué pacientes sangran? Los pacientes más viejos, las mujeres, los pacientes con un daño renal, los pacientes que tienen historias de sangrado, bajo peso, anemia, diabetes, ¿bien?, o que utilizan inhibidores de 2 beta.
porque incrementa la mortalidad mayor sangrado. Bien, los pacientes se te complican con shock, se complican con anemia, necesidad de transfusión, van a discontinuar los antitrombóticos y esto, digamos, puede generar isquemia, inflamación, trombosis y sobre todo estas tres mecanismos conducen a los shock. Hay un registro, es el PURSAID, bien, y tiene más de 40 mililitros de alto riesgo y más de 50 mililitros. Bien, antes de entrar en el tratamiento, hacemos una parada de 5 minutos. Bien, hasta acá, preguntas, dudas. Marcos creo que era. ¿Respondí algo? ¿Pregunta? Sí, profe, respondió. Bien, perfecto. Es bastante claro, o sea, por ahí. ¿El resto de los chicos? Bien. ¿Hay acceso a las troponinas de alta sensibilidad o no? ¿En los hospitales? ¿En dónde? O sea, ¿se pueden pedir o estamos pidiendo los otros? Por eso, todo depende. Yo te hablo desde el hospital, trabajo en el hospital. Digamos, todo el equipo de cardiología que les va a dar clases, tanto yo, Fernández, Carlesi y Rossi, todos dependemos del hospital Cuyo. Somos cardiólogos ahí. En el hospital es uno de los pocos centros en Santa Fe, también, bueno, tenemos que hablar de Santa Fe. ¿Está? Es uno de los pocos centros que tenemos troponinas de alta sensibilidad. ¿Está? A su vez tenemos ProBNP para la insuficiencia cardíaca y tenemos Tímero D para el diagnóstico de TEP. ¿Está? Pero después hay centros sanatoriales, ¿está? Cuando me refiero al CUYE, me refiero a la parte pública y me refiero a hospitales de tercer nivel, porque infiero que Iturraspe también lo tiene. Hay centros sanatoriales que no tienen troponinas, también es el caso, y bueno, y siguen utilizando CK, CKMB, incluso algunos utilizan DH y cosas que hace millones de años se utilizan. Pero bueno, es así la situación del país, de la ciudad. Es lamentable. Claro. Por eso preguntaba, porque los esquemas son a base de troponinas de alta sensibilidad y no están disponibles en todos lados, al menos sí, de lo que yo sabía, entonces con eso nos manejamos con las otras encima. Sí, pero es por una cuestión de gestión, ¿está? Porque lo tiene el medio público, el medio privado. Bueno, no viene acá a caso una discusión. Pero bueno, insisto con él, es una cuestión de gestión. Y si no lo tenemos, bueno, nos vamos a tener que valer más por la clínica y nos vamos a tener que valer más por el electro, ¿está? Y a veces de otros exámenes complementarios. Eso es fundamental, ¿está? Porque después, el día de mañana, no tienen ProBNP y la definición de insuficiencia cardíaca me dice que yo tengo que tener ProBNP y solamente tengo un estetoscopio, ¿está? Y bueno, pero el diagnóstico de insuficiencia cardíaca lo voy a hacer clínico, radiológico, ¿está? Y sin ProBNP, ¿se entiende? Pero bueno, no, muchas veces la clínica sobra. Bien, seguimos con el tratamiento. Bueno, medidas generales, lógicamente, todo paciente que ingresa con síndrome coronario agudo, sin elevación del ST, debería internarse en coronaria. Lógicamente, ese paciente tiene que estar en reposo, monitorización continua del ritmo cardíaco por la probabilidad de tener este paciente arritmias ventriculares. Y lógicamente vamos a aplicar oxígeno cuando esté desaturado o esté este paciente en insuficiencia respiratoria. Fármacos antiisquémicos,
lógicamente para disminuir la demanda de oxígeno y aumentar el aporte de oxígeno a través del miocardio, a través de la vasodilatación coronaria. Tenemos los nitratos, es decir, los nitritos sublinguales o la NTG endovenosa, generalmente son venodilatadores periféricos, y de esta manera disminuye la precarga, disminuye el volumen telediastólico del ventrículo izquierdo y de esta manera disminuye el consumo miocárdico de oxígeno. Puede producir, mejor dicho, produce dilatación de arterias coronarias normales y las ateroscleróticas, aumenta el flujo coronario colateral, produce un efecto directo sobre el espasmo coronario, puede producir tolerancia, es decir, el paciente en más de 48 horas, y la vamos a utilizar sobre todo si el paciente presenta síntomas de isquemia persistente, insuficiencia cardíaca o hipertensión arterial. Lógicamente pueden haber efectos secundarios como cefaleas, hipotensión, y siempre interrogar, sobre todo los pacientes hombres, si vienen tomando inhibidores de la fosfodiesterasa tipo 5, bien, marca comercial más conocida, Viagra. ¿Está? Porque en esos pacientes está contraindicado. Fármacos antiquímicos, los betabloqueantes, saben ustedes que producen disminución de la frecuencia cardíaca, la presión arterial, disminuyen la contractilidad y de esta manera también disminuyen el consumo miocárdico de oxígeno. Van a presentar más beneficio a pacientes más graves. Lógicamente, los pacientes con infarto no siguen la angina inestable y deberían iniciarse en las primeras 24 horas, lógicamente contraindicados en aquellos pacientes que tengan insuficiencia cardíaca clínica manifiesta, o estén en shock cardiogénico, o tengan asma o EPOC reactivo, o tengan bloqueos completos auriculoventriculares de segundo o tercer grado, o tengan un vasoespasmo coronario o un antecedente reciente de consumo de cocaína. ¿Por qué? Porque favorecen el vasoespasmo al dejar la constricción mediada por la actividad alfa sin oposición con la vasodilatación mediada por la actividad beta. Los otros fármacos que vamos a utilizar son los antitrombóticos. Uno son anticoagulación y la doble antiagregación plaquetaria. Fíjense todas las dianas de tratamiento que tenemos. Bien, dentro de los antiagregantes, bien, vamos a utilizar aspirina, todos los pacientes, excepto que tengan contraindicaciones, hacemos dosis de carga y después dosis de mantenimiento. Estas sépanlas, no vamos a entrar en detalle, y se van a utilizar generalmente de forma de largo plazo, independientemente de la estrategia del tratamiento, y se ha visto que tiene una reducción significativa en la incidencia de infarto, muerte en pacientes con espina inestable. Bien. Y el otro antiagregante que vamos a utilizar es alguno de ellos que forman parte, bien, de estos inhibidores de receptor P2Y2. Llámese clopidogrel, prasugrel o ticagrelor. ¿Está? Bien. Entonces, la doble terapia antiagregante antiplaquetaria va a formar parte de la aspirina más un inhibidor del receptor P2Y2. Cuando hablamos solamente de los síndromes coronarios agudos sin elevación del ST, bien, los dos preferidos, por así decirlo, son el ticagrelol y el clopidogrel. El prasugrel, bien, por así decirlo, el inconveniente que tiene es que no se debería iniciar hasta el momento de la angioplastia, si el paciente lo requiriera, y no antes de conocer la anatomía coronaria. ¿Está? Para que ustedes se ubiquen, ingresa el paciente, le hacemos el diagnóstico de síndrome coronario agudo sin elevación del ST. Lo internamos en la coronaria. A ese paciente no le hacemos un cateterismo de forma inmediata si el paciente está estable. ¿Bien? Probablemente está estable, está bien, lo estudiaremos dentro de las primeras 24 72 horas. Entonces, en estos pacientes, en ese tipo de pacientes no podríamos iniciar.
Otro es que está totalmente contraindicado en los pacientes que tienen antecedentes de accidente cerebrovascular o ACV, y no va a estar recomendado en aquellos pacientes mayores de 65 años o con bajo peso, abajo de 60 kilos. A su vez, el clopidogrel, bien, por así decirlo, el punto fuerte que tiene es en los pacientes que toman anticoagulación oral, producto de una fibrilación auricular o producto de que están doblemente, tienen una válvula protésica. Y el ticagrelol, bien, un punto fuerte que tiene es que cuando se lo comparó con clopidogrel, tuvo una clara ventaja en cuanto a la prevención de los fenómenos isquémicos, sin aumentar el riesgo de sangrado. Pero bueno, por así decirlo, la desventaja que tiene es que en la dosis de mantenimiento, bien, hay que tomar 2 veces por día, a diferencia de estos dos que son una sola dosis. La anticoagulación se va a recomendar a todos los pacientes desde el momento del diagnóstico, bien, y también, dependiendo del riesgo isquémico, hemorrágico y el perfil de seguridad y eficacia de cada fármaco, va a ser importante a la hora de seleccionar. Llámese fondaparinux, heparina no fraccionada o enoxaparina. Fondaparinux, por una cuestión de costos, no se utiliza en nuestro medio, y sí se utiliza la heparina no fraccionada o la enoxaparina. A su vez, cada una de las dos tiene sus ventajas y bemoles, por así decirlo. La enoxaparina lo que tiene es que una dosis predecible por peso, bien, cada 12 horas, se aplica de forma subcutánea, bien. Pero bueno, esto es contraindicada en pacientes que tienen falla renal o están o muy obesos o tienen síntomas de bajo gasto, donde la absorción subcutánea va a ser no favorecida. Y la heparina no fraccionada, la desventaja que tiene es que también es una dosis aplicada a peso, y hay que controlar por KPTT, ¿verdad? el, el, si el paciente está verdaderamente anticoagulado. Se dice que está verdaderamente anticoagulado cuando presenta un KPTT entre 1.5 y 2.5, el valor de referencia. ¿Está? Lógicamente, la duración del tratamiento anticoagulante, si utilizamos una estrategia invasiva, la vamos a suspender después de la angioplastia, y si utilizamos una estrategia conservadora, podríamos utilizar no menos de 7 días. Está el riesgo de las heparinas en los tratamientos prolongados son las plaquetopenias. Y una cosa importante es que no se recomienda el cambio, no, la rotación entre las heparinas. Lógicamente, otras drogas, todos los pacientes deberían tener estatinas de alta intensidad, llámese rosuvastatina o atorvastatina, en ese tipo de dosis. Y lógicamente, si el paciente tiene disfunción ventricular izquierda o tiene insuficiencia cardíaca, recibir IECAS a la dosis. La revascularización coronaria, ya entrando en el final de la charla, tiene como objetivos aliviar síntomas, acortar la estancia hospitalaria y mejorar el pronóstico de estos pacientes. Y podemos tener un enfoque más invasivo, un enfoque más conservador. Y el momento óptimo para realizar la geografía y la intervención, ya sea angioplastia primaria o CRM, va a depender, como dijimos, del riesgo isquémico que presenta este paciente. Entonces, a los pacientes les podemos estudiar de forma urgente, precoz, bien, más bien electiva, o directamente no estudiar. ¿Cuándo lo vamos a estudiar de forma urgente? Es decir, dentro de las 2 primeras horas que el paciente tomó contacto con nosotros, aquellos pacientes que están muy isquémicos, están gravemente enfermos. Es decir, aquellos pacientes que tengan angina refractaria, es decir, que el dolor no se le va a pesar del tratamiento, anginas recurrentes, como decíamos, esos pacientes que tienen insuficiencia cardíaca clínica asociada, estén en shock cardiogénico, tengan arritmias que comprometan la vida. Bien, estos pacientes vamos a estudiar de forma urgente. Forma precoz, dentro de las 24 horas de que le internamos al paciente, bien, son pacientes, digamos, un poco son graves, pero no tan graves como el anterior. Bien, generalmente son pacientes que tienen un score de riesgo Grace más de 140,
tiene elevación de troponinas, cambios en el segmento ST y tiene factores de riesgo cardiovasculares asociados. Después, lógicamente, pacientes menos graves, ¿bien? Nos podemos dar, llamémonos el lujo, si se quiere, la palabra, de estudiarlo de forma un poco más electiva. Y podemos optar también por una estrategia conservadora, es decir, sin angiografías de urgencias ni electivas ni precoz, en pacientes que se los considera de bajo riesgo. Es decir, que tiene ausencia de dolor torácico recurrente, ausencia de signos de insuficiencia cardíaca, ausencia de anomalías electrocardiográficas, ausencia de elevación de troponina. Bien, esos pacientes podríamos someterlos a un estudio de estrés de isquemia, bien, con una ergometría, con un ecoestrés o con una cámara gamma, y si el paciente presenta isquemia sustancial, es importante en ese estudio diagnóstico por imagen, bien, podríamos ahí estudiar. Bien, hasta acá la charla, chicos. Bien, por honor al tiempo, yo no sé cómo están ustedes, yo estoy medio complicado con la actividad del hospital, la dejamos acá.